Z va a ser igual a R. Entonces Z es R. Si ustedes miren esta condición, el Z siempre va a ser mayor que R. Usa un triángulo rectángulo. En esta condición, el Z siempre va a ser mayor que R. Pero en esta muy particular, el ¿Está Z... hablando de cuál? ¿Mm? Por ¿Cuál ejemplo, que dice que siempre es mayor? ¿Es la de abajo de todas? no, mirá, A la del acá, medio. si XL es mayor que XC y Z vale esto, Z es hipotenusa del triángulo rectángulo formado entre R y JXL. Por lo tanto, Z siempre va a ser mayor que R. Z va a Perfecto. ser mayor que R. Si voy que XC es mayor que XL, Z acá también va a ser la hipotenusa del triángulo formado entre R y JXC, negativo. O sea que Z siempre va a ser mayor que R. En Pero cambio, en el otro va a ser igual. en este punto, la impedancia es la misma. Por lo tanto, Claro, va a ser. ¿qué pasó con la corriente? Si se da condición. Yo quiero saber qué pasa con la corriente si en un circuito eléctrico se cumple esta condición. Queda en fase con la tensión y Claro. podríamos decir que la parte imaginaria se anula o ya no existiría, pues. Es igual Bueno, a R, lo que usted está está diciendo ahí. bien. ¿Qué fa? Está bien la respuesta. Y ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con el módulo de la corriente bajo esta condición? A ver, el módulo de esta corriente bajo esta condición es mayor o menor que la corriente cuando estoy trabajando acá o cuando estoy trabajando acá. Yo acá calculo la corriente módulo de acción dividido el módulo de Z, lo puedo escribir. Y acá el módulo, Sí. y el módulo de Z lo puedo escribir así. Entonces, dijimos que estas Z y Z siempre van a ser mayor que R. Y ahora esta condición Z vale R. Entonces, ¿qué pasó con la corriente en el circuito? Si se da esta condición, Creo que Sí. aumentaría, Y si aumenta la corriente. creo que aumentaría y disminuyó la porque la impedancia. R Si, disminuye si es totalmente. mayor que el R. Ahí en ese caso que es igual. En el caso de que sea mayor, la va a ser baja. Sí, y acá ¿qué pasa con la corriente? En cambio acá, como la Z va a ser igual a la resistencia, claro, y depende del valor. Claro, pero va a aumentar. Si yo no hago valores, ¿no? Yo acá tengo un valor mayor. Yo acá tengo el valor que es la Claro, hipotenusa, que es mayor que R. Y acá tengo que es mayor que R. Cuando se da esa acción y la corriente aumentó el circuito. La corriente aumentó en el circuito. Bien, la corriente aumentó en el circuito. Si la corriente aumentó en el circuito, yo puedo poner que si mi impedancia Z es R más J XL menos XC y si XL es igual a XC, entonces Z es igual a R. Si XL en módulo es el producto de omega por L y si X en módulo es el producto de 1 sobre omega por C sí. y la condición del análisis es que XL es igual a XC, ¿qué es lo que puedo hacer yo?
igualar XL con XC, porque lo estoy poniendo ahí con la ecuación. Entonces, si XL es igual a XC, yo puedo poner que omega por L igual a 1 sobre omega por C. A ver, omega es 2pi por la frecuencia. Si despejo la frecuencia, esta frecuencia la llevo acá y me queda frecuencia al cuadrado. 2pi por L lo paso al denominador y me queda 4pi cuadrado por L por C. Pero como tengo frecuencia al cuadrado, yo lo que hago es poner F como la raíz cuadrada de 1 sobre De 4pi cuadrado LC. Esto es lo mismo que poner 2pi raíz de... Y llego a este valor. Frecuencia 1 sobre 2pi por LC. ¿Y de qué condición partí yo? De esta. Cuando XL es XC. Entonces, en un circuito eléctrico, cuando se tiene esta condición, XL es igual a XC, se dice que el circuito está en resonancia. Circuito resonante. En serie. En el caso de en serie. En claro. serie. Hacemos en serie. Y ¿En tengo el resonancia qué circuito quiere decir, profe? resonante. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que si yo hago un gráfico de cómo varía la corriente o la impedancia con la frecuencia, justo va a haber un valor de F donde la impedancia va a tener un valor alto. A esta frecuencia, que se llama frecuencia de resonancia del circuito. Ahora, esto pasa en un eléctrico. Ustedes saben que en un circuito eléctrico hay motores y, como dijimos nosotros, la relación, los motores ponen ruido. Entonces la corriente no sigue la forma de onda. Nosotros, si ustedes agarran libros de análisis de circuitos, van a ver que todas las impedancias que aparecen, sobre todo estoy hablando de las inductivas, todas las bobinas que aparecen con núcleo de hierro. Yo cuando las dibujo, las bobinas, las dibujo con núcleo de hierro. Perdón, sin núcleo de hierro, yo las dibujo así. Es una bobina con núcleo de aire. Una bobina con núcleo de hierro se representa de esta manera. Lo que pasa es que la bobina con núcleo de hierro no es lineal por la curva de magnetización. ¿Se acuerdan de la curva de magnetización? La curva de magnetización de que es una cosita más o menos así hasta donde se centra el material. Entonces, una bobina no se comporta como un elemento con núcleo de hierro. Las bobinas con aire son elementos lineales. La ley de Ohm se cumple con elementos lineales. Nosotros igual vamos acá porque la diferencia es muy pequeña, es una aproximación. Aparte es una perturbación en la forma de onda. La corriente nosotros siempre pensamos va a ser una sinusoide pura en un circuito, la corriente, pero no va a ser eso. La corriente, un circuito inductivo, puede tener una forma un poquito caprichosa que no responda
no responda, si esta es la corriente con pulsaciones y esta es la corriente con las presiones, que no responda a una sinusoide. Y si esto no responde a una sinusoide, hay un teorema que descompone esta forma de onda en una serie de subsenos y cosenos. ¿Se entiende lo que estoy ¿se entiende lo que estoy explicando, lo que estoy hablando? ¿Eso tiene que ver con las armónicas? Exactamente. Ok. Ahí quería llegar. Usted, Ahí quería llegar. usted está hablando de la deformación que causa la bobina con un en la onda, ¿no? ¿Cierto? Exacto, en un circuito eléctrico. Básicamente eso. Exacto. Y eso da origen a las armónicas. Entonces, como nosotros tenemos esas armónicas ahí, puede haber una de esas ondas. Esto lo vamos a ver un poquito más a fin de año. Esto ahora se los menciono. Entonces vamos a tener una serie de ondas sinusoidales adentro de circuitos que van a tener una pulsación, esas ondas, ¿no? Porque yo voy a tener muchas ondas dando vueltas, muchas, a distintas frecuencias. Y las frecuencias de esas ondas van a ser múltiplos de 50 ciclos. ¿Qué frecuencia es? Puede pasar que una frecuencia de estas ondas, que va a ser múltiplo de la frecuencia de la red, origine trastorno. Puede ser que una de esas armónicas, una frecuencia de esas armónicas, origine ese trastorno, haga que XL sea igual a XC, que las reactancias se compensen por esta expresión que está acá, justo una armónica llega a este valor, y a este valor se llega a la condición. Esta frecuencia es la frecuencia que cumple que XL sea igual a XC. Frecuencia de resonancia del circuito significa que el circuito resistivo puro, la impedancia disminuyó y aumentó la corriente. Entonces hay aumentos de corriente en el circuito. Y ya que ustedes mencionaban de armónicas, es por eso que están los filtros de las armónicas. Esto está todo calculado, porque van a ser siempre frecuencias múltiples de 50 ciclos, y ya los filtros de armónicas están especificados y se colocan en los tableros bien diseñados, de acuerdo al uso que se le va a dar. Tiene filtros de armónica. Entonces, lo que yo los quise llevar es un poquito a hacer el estudio de lo que es la resonancia de un circuito eléctrico. La resonancia de un circuito eléctrico ocurre, y de todo circuito, un circuito sintonizado de radio, ocurre cuando las reactancias inductivas y capacitivas se hacen iguales. Lo que pasa es que para un sistema eléctrico, llegar a la frecuencia de resonancia, o sea, tener justo en el circuito la frecuencia de resonancia, nos implica un aumento considerable de la corriente, porque baja el valor de la impedancia. Entonces para nosotros es malo, pero para lo que un electricista es malo, para uno que está en la rama de comunicaciones, en la electrónica, la resonancia es buena, porque tiene su circuito donde está sintonizando una determinada frecuencia. ¿Se entendió un poquito qué es la frecuencia de resonancia en un circuito serie? Sí. Bueno, Sí. ahora vamos a ver, ya que analizamos circuito serie paralelo, ¿qué se imagina? Disculpe que lo interrumpa, tenemos ahora en unos instantes la clase de matemática. Hoy es jueves. Sí. Bueno. Sí, profe, creo que en unos 2 minutos. Entonces, lo que queda